A continuación presentamos Radio Nacional en Viernes Santo. Buenos días a nuestros oyentes de todo el país. Hoy es Viernes Santo, edición especial de Radio Nacional. Vamos a hablar durante una hora en este programa dedicado básicamente a lo que significa o al significado de la reflexión en Viernes Santo como hoy. Hoy es un día especial para el mundo católico. Hoy recordamos a Cristo en los momentos más difíciles de su paso por la tierra. Vamos a hablar sobre este tema y a reflexionar con el padre Benjamín Crespo, sacerdote jesuita y además vicepostulador de las causas de los santos y beatos jesuitas en el Perú, quien está promoviendo justamente la causa del padre Francisco del Castillo. Padre Benjamín, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Un Viernes Santo que como cada año tiene un significado especial, ¿verdad? Sí. Hoy recordamos a Cristo, como decíamos en la presentación, en su muerte, pero luego también celebraremos su resurrección y sobre todo la vida eterna. Sí, así es, pero tenemos siempre que contextualizar, ¿no?, la pasión de Jesús, el por qué lo mataron, el por qué murió, ¿no?, el triunfo de la vida sobre la muerte en la resurrección, pero no solamente como un recuerdo, memoria en la historia de Jesús, sino hoy, ¿no? Hoy en el contexto mundial, en nuestro contexto peruano y limeño, ¿no?, como Cristo en los Cristos humanos de hoy sigue sufriendo su pasión y sigue con esperanza en una vida mejor. Correcto. Para hacer esa reflexión, permítame un instante, padre. Sí, claro, por supuesto. Vamos a ir al interior del país para conocer cómo está la situación en Ica, cómo se está conmemorando esta Semana Santa en la región Ica. Pilar Zárate está con nosotros. Pilar, buenos días. Adelante. Bien, gracias por el pase. Y en la región Ica, la Semana Santa también ofrece una oportunidad única de vivir la fe y la devoción de su pueblo. La ciudad del Eterno Sol concentra una de las procesiones más antiguas y multitudinarias de nuestro país, la del Señor de Luren, que es considerada la segunda festividad religiosa más importante después de la del Señor de los Milagros. El fervor religioso se celebra con misas, actividades religiosas y mucha devoción. Y precisamente el Señor de Luren es una de las imágenes religiosas más veneradas en Ica y su santuario es uno de los principales destinos turísticos religiosos en estas fechas. Bueno, y la imagen sagrada del Cristo Moreno saldrá en recorrido procesional hoy Viernes Santo para derramar bendiciones a todo su pueblo. Son más de 16 horas de procesión donde el Cristo crucificado recorrerá calles y avenidas cargado en hombros por más de 50 fieles devotos. Previo a ello se realiza la solemne bajada de la imagen donde cientos de fieles podrán contemplar el acto religioso, donde la efigie milagrosa será bajada de su altar hasta la parte central de la iglesia. Posteriormente se iniciará la veneración al Cristo Moreno hasta las 11 de la mañana. Luego, a las 5 de la tarde, la celebración de la pasión y muerte del Señor, la adoración de la Santa Cruz y comunión. Es un momento de mucha religiosidad católica y ya para las 7 de la noche el Cristo Moreno saldrá en recorrido procesional. El sábado santo, al promediar el mediodía, es la llegada de la sagrada imagen del Señor de Luren, que llega a su santuario luego de bendecir a todo su pueblo. Bueno, y hablar de Semana Santa también es hablar de la tradición de la familia Velasco, una dulcería y pastelería que representa a nuestra ciudad. Quien llega a Ica siempre prueba los deliciosos pan dulce, camisones, paciencia, revolución, ¿no?, toritos con manjar blanco, entre otros, ¿no? Son dulces que representan la fe en estas fechas. Bien, entonces de esta manera es como se vive la Semana Santa aquí en la región Ica. Bien, vamos a dar pase rápidamente a estudios.
Gracias, Pilar, por este informe desde la región Ica. Ahora vamos a otra zona del país, a Huaraz. Luis Hermosa trae también el reporte en este Viernes Santo. Luis, buenos días, adelante. Muy buenos días, Nacional en la noticia, para dar cuenta en esta fecha, en esta transmisión extraordinaria sobre la celebración de la Semana Santa Huaracina, que es una de las festividades religiosas tradicionales de la capital de Ancash, en donde se muestran diversas manifestaciones, recogimiento y reflexión, en donde se celebra la vida, pasión y muerte y resurrección de Jesucristo. Durante la semana se han realizado una serie de procesiones de las iglesias de San Antonio, donde salió el Señor del Huerto, el martes santo, el Señor de la Columna, acompañado de la Virgen Dolorosa, y el miércoles desde el Templo de Belén salieron las imágenes de Cristo Pobre y la Dolorosa, acompañadas por soldados romanos. Hoy es el día principal de la celebración de la Semana Santa por su masiva participación de la feligresía huaracina. Esta madrugada se ha tenido el huaraquí o amanecer, en donde se ha trasladado las andas con las imágenes de Cristo Nazareno desde el templo del Señor de la Soledad al barrio de San Francisco, en medio de cantos y plegarias que recuerdan la pasión del Señor Jesús. En esta oportunidad se cuenta con la presencia de ciudadanos que vienen desde la zona rural para ser parte de esta tradición en esta Semana Santa. Y la procesión principal de esta celebración religiosa está centrada al mediodía. Sale Jesús Nazareno del templo de San Francisco, de ahí se dirige a su santuario principal, donde se realiza la impresionante ceremonia de la desclavación. La procesión, que dura más de 6 horas, es muy propia y única por la manera de escenificar la Vía Crucis, a través de una imagen articulada de Jesús que permite representar las 3 caídas en su recorrido por las calles de la ciudad. Esto genera una gran expectativa de quienes asistan a la procesión. Culmina ya estas celebraciones el domingo de Pascua, domingo de Resurrección, en la que se inicia con la celebración de la misa de Aurora, seguida la procesión del Señor de la Resurrección, que se dirige a la Plaza de Armas para el encuentro con su madre, la Virgen María. En este encuentro pues se ve caracterizada por la presencia masiva de los feligreses que llegan inclusive de la zona rural y del centro de la ciudad para ser parte de esta ceremonia. Durante estas celebraciones de Semana Santa no podría estar ajena la gastronomía huaracina, que está pues representada por el ponche y el jamón serrano, que se sirve tras culminar la procesión de Viernes Santo. Además, también el cuy, el chancho asado y otros platos típicos que adornan la mesa huaracina. Así se celebran y va culminando las festividades de esta Semana Santa 2025. Desde Huaraz reportó Luis Hermosa, Radio Nacional del Perú. Gracias, Luis, por el informe. Estamos seguramente en un nuevo contacto a lo largo del día en esta programación especial de Radio Nacional con motivo de Viernes Santo. Padre Benjamín Crespo, sacerdote jesuita. A ver, ubiquemos este Viernes Santo a la actualidad, al contexto que está viviendo el Perú y el mundo. Un mundo que sale luego de una pandemia que fue dura. Un mundo que enfrenta ahora también crisis por aranceles, ¿no? Y que está poniendo en peligro a varios países. Un mundo también que tiene mucha esperanza de salir adelante frente a problemas económicos, sociales y políticos, pero además también un ingrediente, la delincuencia transnacional. Este es un viernes con nuevos ingredientes, pero un viernes que debe servirnos también para reflexionar. Claro que sí, por supuesto. Y por eso no quedarnos solamente en un recuerdo histórico, sino que historizar la pasión. ¿En qué contexto mundial, ¿no? Latinoamericano, peruano, limeño nos encontramos? Porque la pasión de Cristo continúa hoy. Y se siguen dando estas situaciones ¿no? de crimen, de asesinato, de sicariato, de tributos, de abusos.
y en que como cristianos, como creyentes en el Dios de la vida y con esperanza en la resurrección, tenemos que decir una palabra, pero una palabra puesta en práctica, ¿no? Porque es en los hechos concretos de la vida, sustentados por la palabra, en que tiene que concretarse. Porque el tuve hambre y me diste comer es concreto. Estuve enfermo y me visitaste es concreto. ¿Cómo respondemos hoy desde la fe en la iglesia de hoy, en tiempo de iglesia en cambio, en transformación? Seguimos teniendo hambre de paz, ¿no? Hay hambre de poder estar tranquilos. Claro, por en una supuesto. sociedad muy, pero muy convulsionada. Nos sentimos amenazados y estamos amenazados, ¿no? Vivimos una situación violenta. Y el anhelo y el grito es paz, es transformación, es renovación, es esperanza, en que es posible, ¿no?, transformar desde la fe y desde las opciones humanas el compromiso que todos estamos llamados a vivir. O sea, en ese sentido hay una responsabilidad en todos, ¿no?, en no mirar la realidad desde una zona en que yo me siento protegido, sino en insertarnos en la realidad donde vivimos, de acuerdo a nuestra vocación, de acuerdo a nuestra misión particular. ¿Cuál debe ser la misión de la Iglesia o cuál es la misión de la Iglesia Católica en la actualidad frente a toda esta coyuntura? Bueno, sigue siendo, ¿no?, la que Jesús soñó. La iglesia que Jesús soñó, la iglesia pueblo de Dios, en marcha, en camino, el transmitir a Jesús de Nazaret, de acuerdo a los evangelios y la tradición de la iglesia, y la enseñanza del magisterio de la iglesia, la doctrina social de la iglesia, siempre responder a desafíos, siempre responder a problemáticas concretas, iluminados desde la fe, iluminados de los grandes valores humanos y evangélicos que nos llevan a un compromiso: ama a Dios, ama a tu hermano. Ama a Dios, ponte al servicio del más pobre. Ama a Dios y vive, ¿no?, en fraternidad. Y allí hay opciones humanas y políticas diversas, ¿no? Y la capacidad del perdón también. Por supuesto. Que es algo que lamentablemente se va perdiendo. O sea, es cada vez más difícil perdonar o aceptar también los errores. Las dos cosas creo que van de la mano, ¿no? Porque se causan muchas heridas. O sea, somos un pueblo crucificado. Y estamos hoy Viernes Santo, ¿no? Nuestro Dios crucificado y el pueblo de Dios crucificado, en el cual hay muchas heridas. Y esas heridas hay que sanarlas, porque si no, lo vemos, los enfrentamientos y las discusiones. El pensar distinto es ser enemigos. El darnos la mano mejora la distancia. Gestos concretos de reconciliación auténtica, ¿no?, para establecer un modo de vida en paz, ¿no? Y la paz es basada en la verdad y en la justicia, según el Evangelio, según la Iglesia. Con verdad y con justicia habrá paz. Por lo tanto, con mentiras y con engaños y con atropellos, es todo lo contrario. Tenemos que restablecer urgentemente vínculos de mayor solidaridad, de mayor acercamiento, de perdonar y saber pedir perdón, reconocer las propias fallas. No es muy común, lamentablemente. Vemos las fallas del otro. Claro, pero no las nuestras. Pero no las nuestras, no las mías. Así es. Las oculto, ¿no? Sí, pues es una situación realmente preocupante la que tenemos cada año y que nos hace reflexionar, nos hace motivar. Una sociedad que ha ido cambiando, ¿no? Porque si nos retrotraemos a épocas anteriores, el Perú, Lima y el mundo eran totalmente distintos.
la modernidad hace también que genere mayores enfrentamientos. Ahora tenemos, por ejemplo, a los Estados Unidos enfrentados con China, una guerra comercial, en que cada uno trata de demostrar más poder que el otro, que es algo que incluso ocurre hasta en las familias, y que pareciera que la codicia es la principal meta de la gente. Sí, o sea, lo que pasa es que hoy, por un lado, vivimos más cerca, pero al mismo tiempo más lejos unos de otros. O sea, hoy la modernidad es la comunicación social. Hoy nos enteramos casi Al instante. de inmediato lo que ocurre en todas partes del mundo. Años atrás, cada uno estaba viviendo dentro de su propio mundo y creía que era... Y después de tiempo uno se enteraba de lo que ocurría en la otra parte del mundo. Ahora no. El mundo es plural, el mundo es global. Pero la modernidad también ha hecho que nos alejemos de Cristo, de la iglesia concretamente. Claro, claro. Sí. O sea, la verdad nos hará libres, ¿no? Eso dice el Evangelio de Jesús. Y en la comunicación de la verdad y en el dar testimonio de la verdad, pero la verdad en este sentido, no mi verdad o la parte de mi verdad que yo tengo y en la cual me defiendo a veces y me protejo, sino estamos más a la intemperie. No puedo yo vivir dentro de un ambiente cerrado. Claro. Y esa apertura universal tiene que concretarse en lo particular, porque si no se queda flotando en las grandes verdades abstractas y en los mundos universales, pero no, aquí, ahora, hoy, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿De qué manera? ¿No? Y en la espiritualidad del Evangelio, en la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, yo soy jesuita, ¿no? Vivir abiertos al mundo entero, pero encarnados en la realidad concreta. Unir lo universal y lo particular, el mundo, la realidad mundial y la realidad local, personal, y eso tiene que establecerse una relación muy estrecha. Sin duda que tiene que ser así. Y ahí hay que trabajar mucho. La iglesia está trabajando también en ese aspecto, en cómo lograr también llevar ese mensaje, pero a la vez también, Padre, poder mantener y captar mayor presencia de devotos o de católicos, porque el tiempo ha ido avanzando y se han abierto también otras iglesias, otras sectas, otras comunidades. ¿Cómo recuperar justamente el terreno perdido? Bueno, yo creo que hay que abrirnos más bien. La iglesia de siempre, el tiempo de Jesús, y la iglesia del Concilio Vaticano II, nuestra iglesia actual, hablamos de diálogo interreligioso, de diálogo intercultural, claro, de respeto a las diversas confesiones religiosas, de buscar lo que nos une y colaborar todos a una tarea común. En ese sentido, ya si nos remontamos a los tiempos anteriores de la historia, la iglesia siempre ha sido el pueblo de Dios, en marcha siempre ha sido el resto del pueblo de Israel. No de las grandes mayorías, no de los grandes números. Claro. Pero ser germen de vida, ser germen de esperanza, ser germen de ilusión, ser germen de solidaridad. Entonces tenemos que abrirnos a un diálogo interreligioso, interconfesional, ¿no? En el mutuo respeto, más allá de números y de cantidades o de feligresía. Correcto. Padre Benjamín Crespo, pero además, a ver, la modernidad, la tecnología ha hecho también que la gente, tenga ya concepciones distintas. Me refiero concretamente a que, por ejemplo,
los últimos avances hacen que la gente crea menos en la iglesia, crea menos en los milagros. Yo quedo sorprendido cuando en grandes procesiones como la del Señor de los Milagros vemos cada año un poco más menos de gente. Como que la gente no cree ya en que hay un milagro, como que el dinero es ahora ese milagro que todos quieren, ¿no? A diferencia del perdón que acabamos de hablar, a diferencia de estar cerca a Dios. ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Por qué estamos perdiendo el amor a Dios? ¿Por qué vamos perdiendo los valores? ¿Por qué vamos perdiendo la unión de la que estamos hablando incluso? ¿Qué está ocurriendo con nosotros? ¿Por qué la gente ahora ya no cree o tiene esa fe para expresarse como lo hacían antes? Bueno, la fe siempre creo que ha tenido expresiones diversas. Bueno, todos nos acordamos de Dios en los momentos difíciles. Claro. Incluso los que no creen en ese momento, por si acaso, me voy a encomendar. Claro. ¿No? Pero hablando de los milagros, estaba yo recordando esa novela de Reynoso, En octubre no hay milagros, hablando del Señor de los Milagros. Cuando octubre es el mes de los milagros. Pero ¿de qué milagros se trata? ¿No? Porque el concepto que se tiene de qué es un milagro, o de cómo comprobar, verificar un milagro, ¿no? Tiene que ser un hecho clínico, médico, verificado, que no explicable por causa de otra naturaleza, sino de una intervención particular que ha venido de Dios. Pero el común de los mortales, ¿no? Mi hijo, yo me sané y ya fue milagro. O conseguí un trabajo, me encomendé y es milagro. Tenemos que saber diferenciar entre lo que podemos entender como un favor, como una gracia, como un regalo particular, de un hecho verificable clínicamente. Tenemos que también entender lo que es expresiones religiosas, lo que es religiosidad en sus distintas manifestaciones. Estos días de Semana Santa es clarísimo. De la espiritualidad, que es toda una dimensión más honda y más profunda y más permanente en la persona o un grupo de personas determinadas. Y hay espiritualidades según carismas, según inspiraciones diversas. ¿Cómo definimos un milagro, padre Benjamín Crespo? Eso, un hecho clínico de salud, curación de una persona enferma, que se ha dado, que está debidamente comprobado desde los inicios con toda la historia clínica y todos los exámenes y todos los análisis que haya podido ocurrir, que se ha dado ya de manera permanente, no una curación temporal, y que ha sido debidamente estudiada, ese hecho estudiado, es hecho por una junta de médicos, creyentes y no creyentes, tanto en el lugar donde se dio como luego si se presenta el caso a la Santa Sede en Roma. Entonces es todo un proceso también de verificación. Entonces lo que en la común idea se entiende por milagros no son milagros. Claro. Pero milagros sí siguen habiendo y me consta. Vamos a hablar sobre eso. ¿Qué le parece? Sí, por supuesto. Vamos a hacer una pausa. Sí, por supuesto. Y volvemos porque el padre Benjamín Crespo es un hombre que está haciendo un seguimiento especial a los milagros. Y al retorno le vamos a contar en qué justamente está abocado él a dos causas que hace un seguimiento permanente para lograr que dos personas vinculadas a la iglesia puedan estar en los altares. Vamos a ir entonces a una pausa y volvemos para seguir en esta programación especial de Viernes Santo aquí en Radio Nacional del Perú. Ya volvemos con Radio Nacional,
en Viernes Santo. Continuamos con Radio Nacional en Viernes Santo. Volvemos a la programación especial de Radio Nacional con motivo de Viernes Santo. Vamos a ir de inmediato a la región San Martín, a Tarapoto concretamente, para que Hugo Arévalo nos cuente de las actividades en este Viernes Santo. Hugo, adelante, buenos días. La Semana Santa en Lamas es una celebración religiosa y cultural que se convierte en una oportunidad para vivir la diversidad cultural en armonía con la fe católica promovida por la Municipalidad Provincial de Lamas. En este año 2025, la ciudad con encanto, el mejor pueblo turístico del mundo, capital folclórica de la región San Martín y conocida como la ciudad de los 3 pisos naturales, se ha preparado para recibir más de 15,000 visitantes que llegarán a ver estas festividades. La celebración, marcada por un profundo fervor cristiano, se inició el 9 y concluirá este 20 de abril del 2025 y se ha iniciado con el Domingo de Ramos. Durante la semana se realizaron misas tradicionales, procesiones, veladas en casas de devotos y la escenificación de la Pasión y Muerte de Jesucristo, que está programada para este viernes 18 de abril en el Campo Guerra del centro poblado Comunidad Quechua El Huayco. La escenificación cuenta con la participación de 180 actores en escena, incluyendo niños, jóvenes y adultos, con el objetivo de interiorizar valores en los participantes y generar dinamismo social y económico, impulsando la reactivación económica en la ciudad. El sábado de Gloria se celebrará con la tradicional pilateada, una singular corrida de caballos cuyos jinetes son muñecos que representan a personajes públicos o políticos como Poncio Pilatos. Finalmente, el domingo de Resurrección se cerrará con misas solemnes poniendo fin a esta importante festividad. En materia de seguridad, se cuenta con la participación de la Policía Nacional del Perú, el Serenazgo, los bomberos, Defensa Civil, las rondas campesinas y el personal de salud. Además, los visitantes están disfrutando de la gastronomía selvática que se ubica en el Campo Guerra, donde se llevará a cabo la representación principal de la escenificación del Vía Crucis. Gracias, Hugo. Seguimos aquí en Radio Nacional. Estamos conversando esta mañana con el padre Benjamín Crespo, sacerdote jesuita, pero además es vicepostulador de las causas de los santos y beatos jesuitas en el Perú, quien está promoviendo la causa del padre Francisco del Castillo. Y decíamos antes de ir a la pausa, padre Benjamín, que usted es un hombre que está haciendo un seguimiento a los milagros. ¿En qué consiste este trabajo de un vicepostulador de causas de los santos y beatos jesuitas en el Perú? A nivel de las iglesias, las iglesias locales, las diócesis, o de las congregaciones religiosas, ¿no? Cuando ven determinadas historias personales que han vivido y han dado su vida de una manera extraordinaria en su fe, ¿no? Se presenta a la Santa Sede para iniciar un proceso hacia la canonización, porque todos estamos llamados a la santidad. En este proceso hay etapas, porque requieren, ¿no?, de acuerdo a la normativa de la Iglesia, que en los años también se ha ido actualizando, dar una serie de pasos. Entonces hablamos de 4 pasos: siervo de Dios, venerable, beato y santo. Siervo de Dios es cuando se presenta a la Santa Sede en un caso particular, una persona concreta, y la Santa Sede ve que hay razones, que hay indicios serios para que esa causa se estudie más a fondo, haciendo las investigaciones históricas, teológicas, pastorales, clínicas, de virtudes. Eso y es una primera etapa allí donde la causa se inicia, que requiere elaborar una especie de tesis doctoral sobre esa persona.
sobre su vida, su misión y sus virtudes, y las gracias, favores o milagros realizados. Y en el caso del padre Francisco del Castillo de la Orden Jesuita, ¿cómo está el avance? ¿En qué situación se encuentra? Bueno, es una causa muy antigua, por otro lado, porque se inició 4 años después de su fallecimiento, o sea, estoy hablando de 1677, 11 de abril de 1677. Tremendo encargo que ha recibido usted. Sí, yo soy el 13º jesuita en el Perú encargado de continuar promoviendo la causa. Pero, además de esos 4 etapas o pasos, tenemos que diferenciar también de qué son confesores y qué son mártires. Uh-huh. Confesor es el predicador, el sacerdote, el religioso, el laico, que ha confesado su fe, que ha dado testimonio de su fe y que ha vivido de manera extraordinaria. Mártir, por otro lado, es el que ha sido asesinado por la fe. Claro, claro. Entonces, los procesos canónicos para reconocimiento en estos pasos se requieren, para ser un beato confesor, sí se requiere milagro, pero para ser beato mártir no. El hecho del martirio es ya razón suficiente para declararlo beato. Ahora, la importancia de buscar llevar a los altares al padre Francisco del Castillo, ¿cuál es? Yo creo que la razón de fondo, y que es la razón vigente y que moviliza a continuar la causa, es que en su vida y a partir del día de su muerte hasta el día de hoy, lo que se llama el culto popular o la expresión de fe popular, se sigue dando. Y estamos hablando ya de 350 años. ¿Qué hay allí? Que la gente todos los días, conoces bien la parroquia de San Pedro. La razón en la cual yo estoy en San Pedro es por la causa del padre Francisco del Castillo, porque allí es donde se da la devoción y el culto popular. Y encontramos la cruz del padre del Castillo justamente al ingreso de la nave derecha de la iglesia de San Pedro. Claro. Pero detrás del padre Francisco del Castillo hay toda una historia larga, justamente de trabajo pastoral que empieza justamente hace 4 siglos. Claro. Precisamente hoy, Viernes Santo, quien inició en el mundo la tradición del sermón de las 3 horas fue el padre Francisco del Castillo, aquí en Lima, en lo que era la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados, el Viernes Santo de 1660. Entonces, el origen del sermón de las 3 horas es limeño. Nace en Lima. Y a partir de ahí se fue extendiendo al mundo entero hasta el día de hoy. ¿Y cómo fue ese primer Viernes Santo con el padre Francisco del Castillo? O sea, él vivía en lo que los jesuitas en aquel tiempo estaban en Lima, ¿no? La casa del noviciado, que es donde está la casona de San Marcos, lo que se llamaba el Colegio de San Pablo, la residencia, la casa de formación de los jesuitas en Lima, la actual parroquia de San Pedro, la Manzana, y la parroquia de Desamparados, que estaba detrás del Palacio de Gobierno. Estamos en el tiempo de la colonia. Claro. Allí se creó la parroquia, la primera capilla y después iglesia de Nuestra Señora de los Amparados. Ese local se destruyó, el presidente Benavides, el coronel Óscar Benavides, el año 36, para hacer la residencia de Palacio de Gobierno, en el terreno donde antes existía la parroquia de Desamparados, que pasa luego entonces al barrio de Breña, el barrio de Chácara Colorada. Así es, en la avenida Venezuela, donde está actualmente la avenida Venezuela. Actualmente. La avenida Venezuela. Allí entonces el padre Francisco del Castillo era el superior de los 4 jesuitas que vivían ahí, dedicado a quienes, a atender a la población pobre, marginal, de negros en Lima, donde en el Rímac, en el barrio de San Lázaro, iba abajo el puente, cruzaba el puente, ¿no?
Claro. lo que es actualmente la avenida Francisco Pizarro, llegar a la parroquia de San Lázaro, al mercado, donde se compraba y se vendía para consumo popular, y que todos los precios de lo que ahí se vendía era barato. Y por Entonces eso... se conoció como el mercado del baratillo. Ujú. Bueno, allí durante 25 años seguidos, todos los domingos, desde el Colegio de San Pablo hasta la actual iglesia de San Pedro, el padre Francisco del Castillo iba los domingos por la tarde a dar su catequesis y a compartir la vida y atender a los enfermos que dormían y pasaban el día entero a la intemperie por su situación económica precaria, de pobreza. ¿Iba con su cruz a cuestas? Claro, él llevaba eso y ahí quedó. Entonces, la cruz que actualmente está en la iglesia de San Pedro, en la parroquia de San Pedro, es la original. Porque allí el padre Francisco del Castillo hizo una peana, colocó la cruz, y a partir de allí, ¿no?, los domingos por la tarde, negros, esclavos de Lima y gente pobre de Lima allí acudía, pero también acudían personas de otros sectores sociales a escuchar la prédica del padre Francisco del Castillo, que llamaba la atención a vivir, ¿no?, y a compartir la vida, claro, desde el Evangelio con los pobres. Ese es el origen fundamental. Claro, un trabajo pastoral bastante, pero bastante intenso. Pero además profundicemos un poquito en lo que significa el Viernes Santo, Sí, en el claro, que él también llevaba la palabra de Cristo, y también por 3 horas. Claro. ¿Por qué 3 horas? Porque de acuerdo al Evangelio, a los relatos que tenemos en los Evangelios, ¿no?, vemos que hacia mediodía Jesús fue crucificado y a media tarde expiró. Entonces, la tradición habla de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, las 3 horas. ¿A partir de qué? Desde la prédica del padre Francisco del Castillo, de las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz. Entonces se conoce como el sermón de las 3 horas o el sermón de las 7 palabras. ¿Y cómo esta tradición, este trabajo del padre del Castillo se llega a extender por el mundo? Ahí ese es otro hecho que nos llama la atención fuertemente, porque respondió a la realidad de personas a las cuales él se sentía llamado a evangelizar. Y que esa población que allá acudía se sentía acompañada y animada y sostenida en su fe y en sus manifestaciones de convivencia espiritual, religiosa, humana. Y eso se fue contagiando, y de inmediato. Primero en el Perú, luego países de América Latina y luego casi al mundo entero. Y hoy es una tradición universal. Correcto, claro que sí. Eso lo vemos incluso en la Santa Sede también. Claro. O sea, el sermón del Viernes Santo, el origen, el primero que lo pronunció en el mundo, aquí en Lima, el padre Francisco del Castillo, en la capilla, iglesia La Señora de los Desamparados. Ante el Cristo de la Agonía que existe actualmente. Claro, que está en también... la parroquia de Desamparados, en Breña, en la avenida Venezuela. Ahí está esa imagen. Correcto. Padre Benjamín Crespo, y usted tiene el trabajo, la misión, mejor dicho, que le han encomendado de tener que llevar los elementos de convicción, sí, para poder lograr que el padre Francisco del Castillo, sí, esté en los altares. Sí. Yo acabo de estar estos últimos años en Roma, precisamente, elaborando esta tesis con los elementos de convicción, sustentando en testimonios, porque todo eso está escrito. Y a partir del análisis de esos testimonios escritos, presentar a la Santa Sede que sea declarado
las virtudes heroicas y declarado, por lo tanto, venerable. Al mismo tiempo está el proceso de seguir promoviendo la causa y ojalá Dios mediante pueda darse, ¿no?, un hecho milagroso que luego de los procesos canónicos establecidos sea reconocido oficialmente por la Iglesia. Padre, ¿y esta es la única, digamos, tradición que nace en el Perú y va al mundo, o hay otras más? No, Es la única. la única, sí. El recorrido de las 7 iglesias. Expresiones religiosas, Claro. culturales, tradicionales, por supuesto. Ujú. Pero en sentido de Viernes Santo, el sermón es limeño del Padre Francisco del Castillo. Y esto lo conoce muy poca la gente aquí en el Perú. Claro. Muy claro. poco realmente. Sí. Padre, a ver, y en cuanto al Jueves Santo, hay Sí. también luego de la misa de Jueves Santo, la, digamos, instauración del monumento, Sí. que es a donde vamos todos a orar el jueves por la noche, luego de la misa. Esta es una tradición también mundial, Sí. el de recorrer las Sí. 7 iglesias, algunos dicen 7 estaciones. Sí. Yo precisamente, una de las cosas que me dedico también es a escribir, que te Ujú. van llegando Claro. mis escritos, que los denomino crónicas limeñas. Y la última, la que he publicado ayer o antes de ayer, es sobre la visita a las iglesias. Originalmente es una tradición que empieza en Roma, en el siglo XVI, por Felipe Neri, fundador de lo que se llama los padres del oratorio de San Felipe Neri, para adorar a Jesús de Eucaristía, Jueves Santo, y recorrer 7 iglesias, recordando distintos hechos de la pasión de Jesús. ¿Por qué 7? Porque 7 es el número simbólico, bíblico, ¿no?, de perfección, de santidad. Número 7. Después de las Eucaristías de Jueves Santo, la cena de Jueves Santo, ¿no?, queda expuesto el Santísimo Sacramento, lo que llamamos los monumentos. Correcto. Para eso, Jesús Eucaristía y Pasión de Jesús. Empezó Felipe Neri en Roma, San Pedro Vaticano, San Pablo Extramuros, San Sebastián, Santa María la Mayor, San Pablo Extramuros, 7 iglesias vaticanas. Al llegar los españoles al Perú, el inicio de la evangelización en el Perú, siglo XVI, XVII, Ujú. tiempo de la colonia, transmiten o comparten o establecen como práctica de Jueves Santo las visitas a las iglesias, a las 7 iglesias, Claro. que en ese tiempo las grandes iglesias estaban concentradas en el centro de Lima. Y que han ido creciendo ahora. Catedral, San Ujú. Pedro, la Merced, San Francisco, Santo Domingo, San Agustín, ¿no? Añadimos Santuario de las Nazarenas, que es donde la gente en el centro de Lima se respira el ambiente tradicional de Semana Santa. Por supuesto que en la Lima actual se sigue haciendo de acuerdo a los distritos, donde Claro, ahora que, la cercanía donde vive la gente. que tanto No ha siempre es crecido. fácil acudir al centro de Lima, menos Ujú. hoy, pero la verdad, yo recién he vuelto a vivir en el centro de Lima desde el año pasado, después de muchísimos años atrás, y al centro de Lima acude mucha gente. Y Claro. todo sucede, o gran parte de la vida nacional, en los alrededores de lo que es el centro de la ciudad. Correcto. Padre, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Seguiremos leyendo sus crónicas limeñas. Encantado, muchas que gracias. están muy interesantes. ¿Que lo publican en alguna web también? Yo en mi página... en su Facebook. Sí, ahí lo saco. Lo Y encontramos, sé que va difundiéndose. y lo encontramos como Padre Benjamín Crespo, sacerdote Sí, jesuita. Perfecto. Muchísimas gracias, Padre. No, al revés, encantado. Y aquí estamos para compartir la vida de nuestra fe, y hoy de manera especial Viernes Santo, pero en espera de la resurrección. Tenemos que ser testigos de la resurrección, de la vida nueva, de la vida plena y con esperanza.
Perfecto, muchísimas gracias. Vamos de inmediato a Huánuco. Omar Luna nos está esperando allá para contarnos también de las actividades con motivo de este Viernes Santo. Omar, adelante. ¿Cómo están, compañeros? Muchas gracias. Vamos a informarles que en Huánuco se celebra con gran fervor, con gran religiosidad y mucha reflexión esta Semana Santa, conmemorando la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta es una festividad que en Huánuco se celebra de la mejor manera. Inicia el Domingo de Ramos con el ingreso de Jesús a Jerusalén. Se venden palmas en la puerta de las iglesias, especialmente en la catedral, y luego se realizan diversas actividades, entre ellas la conmemoración de la Vía Crucis de Jesucristo en el distrito de Churubamba, el cual lo realiza con el mayor realismo y extremo, como así lo han considerado. El actor Antonio Robles hace 20 años escenifica el personaje de Jesucristo y lo realiza con gran realismo, que la flagelación es totalmente real. En el distrito de Tomaiquichua, de igual manera, se celebra la vida, pasión y muerte de Jesucristo y se realiza de una forma mucho más somera, mucho más católica, donde los visitantes pueden disfrutar de grandes paisajes y de disfrutar de un excelente clima para poder pasear con la familia en este feriado largo. En gastronomía se puede degustar del caldo de cuchuro, esta alga gelatinosa rica en proteínas, hierro y calcio que crece en los Andes de Huánuco. En cuestión de postres podrán degustar el ponche huanuqueño, que está hecho a base de arroz, canela, clavo de olor, huevos y su shakta, es decir, su toque de caña o pisco. Esto le hace un ponche especial para estas festividades y contrarrestar el frío. En Huánuco los visitantes podrán visitar las 7 iglesias, hacer todo un recorrido el Jueves Santo. La iglesia San Francisco, iglesia construida en el año 1560 por los frailes franciscanos. La iglesia San Sebastián, una iglesia muy tradicional y reconocida en Huánuco. Está también la iglesia La Merced, la iglesia Santo Domingo, la iglesia Patrocinio, la iglesia San Pedro y la catedral de la ciudad. Compañeros, de esta forma Huánuco espera recibir 40,000 visitantes en esta Semana Santa y darles la mejor estadía, el mejor regalo por su visita a esta ciudad. Desde Huánuco informó Omar Luna. Adelante ustedes. Gracias, Omar, por ese reporte. Momento de ir a otra zona del país, desde Pucallpa. Bernabé Magua, adelante. Buenos días. Muchas gracias, Estudios, por el pase Radio Nacional en la noticia. La región de Ucayali se prepara para Semana Santa con una amplia gama de actividades que promueven la reactivación económica y fortalecen las tradiciones culturales. Durante esta temporada, se estima un movimiento económico de 1,7 millones de soles, resultado de la venta de pescado fresco y nutritivo. En conferencia de prensa, el director regional de la producción, Mariano Rebasa Alfaro, presentó la feria Pescado por Semana Santa, a realizarse los días 17 y 18 de abril. Esta iniciativa tiene como objetivo la comercialización de más de 100 toneladas de pescado fresco a precios accesibles, beneficiando directamente a pescadores artesanales y piscicultores. Los puntos de venta estarán ubicados en lugares claves como el Estadio Aliardo Soria y el mercado minorista del kilómetro 6 en Callería. La feria también ofrecerá especies de pescado amazónico como paco, gamitana, doncella y peiche, así como conservas de pescado de mar a través del Programa Nacional A Comer Pescado. Estas acciones buscan incentivar el consumo de pescado entre niños, gestantes y adultos mayores, contribuyendo a la lucha contra la anemia y la desnutrición en la región. El gobierno regional de Ucayali respalda estas actividades con el fin de generar un impacto positivo en la economía local. Los 4 provincias y 19 distritos de la región se verán beneficiados por esta estrategia que impulsa el comercio y refuerza la conexión con la riqueza amazónica. Por otro lado, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo llevará a cabo el tradicional Vía Crucis este viernes 18 de abril. Este evento comenzará a las 3 de la tarde en la Casa de la Cultura y culminará frente a la sede municipal en Quirón Tacna. A lo largo del recorrido, actores y actrices representarán las 14 estaciones que simboliza la Pasión de Cristo. La Semana Santa en Ucayali no solo representa un tiempo de fe y espiritualidad, sino también una oportunidad para dinamizar la economía y fortalecer la identidad cultural de la región.
Con actividades que combinan tradición y desarrollo, los ciudadanos tienen múltiples razones para participar y celebrar. Esto es la información que tenemos desde la ciudad de Pucallpa, Radio Nacional en la Noticia, informó Bernabé Mava. Adelante con ustedes en estudios. Gracias, Bernabé, por la información. Hasta aquí esta edición especial, matinal, en Radio Nacional con motivo de Viernes Santo. Muy buenos días. Esto fue Radio Nacional en Viernes Santo.